Rusia es la nación más sancionada en la historia, luchando una guerra desastrosa en Ucrania, que parece destinada a permanecer en un estancamiento ruinoso y sangriento. Y todos, desde separatistas hasta terroristas, han olido sangre en el agua, con múltiples ataques muy exitosos dentro de la propia Federación Rusa. ¿Realmente Rusia está al borde del colapso? ¿O podría recomponerse? Existen paralelismos históricos entre la Federación Rusa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que la precedió. Y algunos han sido demasiado rápidos en recurrir a estos paralelismos, como prueba de que Putin y Rusia se están preparando para un colapso final. La pregunta de si Rusia puede sobrevivir los próximos años depende de una variedad de factores, y de conocer la diferencia entre la Rusia de hoy y la Unión Soviética que la precedió. El paralelismo más obvio es la guerra en Ucrania, que refleja la aventurada campaña de Rusia en Afganistán en los años 80. Y exactamente como la guerra en Afganistán, esta campaña también está resultando ser un asunto largo y desastroso. Pero para los defensores de la visión de que los paralelismos históricos no significan que Rusia se está preparando para el colapso, las diferencias entre Afganistán y Ucrania son asombrosas. Primero, la diferencia más evidente son las bajas. La Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a su fallido gobierno comunista el 24 de diciembre de 1979. El 40º ejército fue enviado a una campaña que se esperaba fuera rápida contra las fuerzas de los muyahidines. En ese momento, estas eran algunas de las mejores fuerzas de la Unión Soviética, y la guerra serviría tanto para reforzar su flanco sur contra el avance de los poderes anticomunistas como para mostrar su poderío militar al resto del mundo. ¿Esto te suena familiar? La campaña en Afganistán se estancó rápidamente cuando los muyahidines demostraron ser más resistentes de lo esperado. El triunfo de los muyahidines, al resistir al ejército soviético, motivó a Estados Unidos y aliados a enviar ayuda militar a la zona de guerra. La historia no se repite, pero le gusta rimar. La guerra pronto se volvió asimétrica, con la Unión Soviética teniendo superioridad militar, aún sin lograr ganar ningún objetivo político, y poner fin de manera decisiva a la resistencia. Eso debería sonar familiar para los estadounidenses. La guerra duraría poco más de 9 años, y resultaría en la humillante retirada de las fuerzas soviéticas, junto con 15.000 muertos y 54.000 heridos. Aquí, las similitudes entre los conflictos se detienen por completo porque, aunque es difícil determinar un recuento exacto de bajas, las estimaciones tienden a rondar alrededor de 500.000 de bajas después de 2 años de lucha. Lo que es verificable es el hecho de que hasta ahora se han registrado más de 85.000 acuerdos de herencia para soldados rusos muertos. Ucrania estima que Rusia ha sufrido casi 500.000 de bajas, con 1/3 de ellas muertas en acción, mientras que la inteligencia estadounidense y británica informa de más de 300.000 bajas. En lo que la mayoría de las fuentes coinciden es en que Rusia probablemente ya ha perdido toda su fuerza de invasión inicial. La tasa de bajas es asombrosa, y los informes desde detrás de las líneas del frente en Ucrania, junto con evidencia en video, indican que Rusia está comenzando a enterrar a sus muertos allí mismo en Ucrania, en lugar de llevarlos de vuelta a casa. También se cree que Rusia está retrasando deliberadamente las notificaciones de muerte a los familiares, para evitar la indignación pública. Hay evidencia en las redes sociales de familias rusas, quejándose de perder el rastro de sus hombres después de ser enviados al frente, y perder todo contacto. Muchos de estos descubrirían semanas o incluso meses después, que su ser querido había muerto en el frente. Sin embargo, ¿por qué Rusia está sufriendo muchas más bajas en una fracción del tiempo? Hay múltiples factores en juego aquí. El más obvio es que, a diferencia de Afganistán, Ucrania es una guerra industrial. Aquí, 2 ejércitos se encuentran en el campo de batalla y despliegan armas a un ritmo industrial. Mientras tanto, Afganistán fue un conflicto asimétrico, con combates de baja intensidad, pero constantes. Los muyahidines no pudieron introducir armamento pesado debido a la superioridad abrumadora de Rusia. La asistencia militar de Estados Unidos en ambos conflictos también difiere drásticamente. En Afganistán, la ayuda se limitó a armas pequeñas y defensas aéreas portátiles, cosas que podrían ser discretamente diseminadas y transportadas por el campo por las fuerzas muyahidines. Famosamente, el arma de defensa aérea Stinger sería instrumental en cerrar la táctica de Rusia de abrumar escaramuzas con las fuerzas muyahidines, utilizando tropas de asalto aéreo altamente móviles. Pero esto palidece en comparación con los tipos de armas que los Estados Unidos pueden proporcionar a Ucrania y la devastación que han causado.
La resistencia de Ucrania ante Rusia ha permitido a Estados Unidos y aliados enviar gran cantidad de equipo pesado para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas. Esto ha incluido obuses M777 equipados con municiones de racimo y proyectiles guiados por un sistema de posicionamiento global, estos últimos utilizados con resultados devastadores, hasta que la guerra electrónica rusa redujo su precisión a menos del 10%. Los High Mobility Artillery Rocket System son probablemente el sistema de armas más famoso de la guerra, con buena razón. El sistema de artillería de alta movilidad ha permitido a Ucrania usar menos de 40 unidades para devastar totalmente a las fuerzas rusas. Ya ha habido múltiples incidentes de unidades rusas enteras aniquiladas con un solo golpe por varios cohetes de Gimler, incluyendo unidades en la retaguardia que cometieron el error de caer en formación matutina, sin darse cuenta de que estaban bajo la atenta mirada de un dron ucraniano. El más famoso de estos ataques podría ser la destrucción de la Escuela Técnica Profesional, número 19 en Makiivka, en el Oblast de Donetsk, exactamente a las 11:57 p.m. del 31 de diciembre de 2022. Ucrania disparó una ráfaga de cohetes Gimler desde una batería High Mobility Artillery Rocket System, seguida de otra ráfaga 2 segundos después, y una tercera ráfaga 1 segundo después de eso. Poco después, los cohetes destruirían la escuela técnica, donde se alojaban cientos de soldados rusos, muchos de ellos reclutas recientes. Las bajas varían enormemente, con Ucrania afirmando que el ataque había matado entre 400 y 500, con otros 300 heridos. Mientras tanto, Rusia dijo que solo 63 habían muerto, actualizándolo a 89 2 días después. Una llamada telefónica interceptada entre un soldado ruso y su esposa en casa estimó la cifra en cientos, con el soldado comentando que había visto cientos de cuerpos cargados en camiones desde los escombros. Con la verdad en algún lugar intermedio, las bajas de Rusia son las peores vistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto ha puesto una seria tensión en la Federación Rusa y Putin. El agotamiento por la guerra contribuyó a poner fin a la campaña en Afganistán, de forma similar a cómo concluyó la intervención estadounidense en Vietnam. En el conflicto actual de Ucrania, la fatiga de la guerra está creando inestabilidad en Rusia. Pero para los defensores de la teoría de que Rusia está cerca del colapso, merece una mirada más cercana. Durante la guerra de Afganistán, las madres soviéticas lanzaron una campaña exitosa que ayudó a terminar la guerra. No obstante, Vladimir Putin ejerce un dominio mucho más férreo sobre la Federación Rusa que el que Mikhail Gorbachev tuvo alguna vez sobre la Unión Soviética. Putin ha creado un estado de propaganda muy cuidadosamente elaborado, que ha impulsado su agenda y culto a la personalidad durante más de 2 décadas, y su control sobre los medios de comunicación rusos le ha permitido oscurecer el verdadero alcance del desastre en Ucrania para la mayoría del pueblo ruso. De hecho, el control de Putin sobre el Estado ruso tiene la tarea de ayudar a disipar comparaciones históricas falsas. Mikhail Gorbachev nunca logró controlar completamente a los altos líderes soviéticos, con quienes a menudo discrepaba. También fracasó en ejercer control personal sobre la gran burocracia soviética, asegurando aliados clave en posiciones de poder y construyendo su propia base de poder desde allí. En sus 6 años en el cargo, Gorbachev no pudo dominar los instrumentos de poder soviéticos. Vladimir Putin, en cambio, es un caso totalmente distinto. El comienzo de Putin como dictador en jefe de Rusia se lanzó a partir de un astuto ataque de falsa bandera destinado a ganarse el favor del pueblo ruso. En 1999, Yeltsin nombró a Putin como su sucesor. Yeltsin necesitaba asegurarse de que un aliado político asumiera el poder después de él para evitar posibles cargos de corrupción. El problema era que nadie sabía quién era Vladimir Putin en ese momento, pero él tenía un plan para cambiar eso. Putin utilizó el Servicio Federal de Seguridad ruso para llevar a cabo un ataque de falsa bandera atribuido a terroristas chechenos, apuntando a edificios de apartamentos en Moscú, lo que terminó con la muerte de más de 300 civiles. Putin culpó a los terroristas chechenos y juró llevarlos ante la justicia. Esto disparó inmediatamente su popularidad y le otorgó el apoyo popular necesario para ganar las elecciones rusas. Desde entonces, Putin ha estado cultivando meticulosamente las herramientas de su propio poder durante más de 24 años. Ha erosionado significativamente el control y equilibrio, reemplazando a potenciales adversarios con aliados políticos. Reconociendo que las verdaderas riendas del poder en Rusia están en manos de los oligarcas, Putin dejó claro en una serie de investigaciones de corrupción que no toleraría ninguna disidencia de la rica élite de Rusia. Para sortear la constitución rusa que prohíbe a los presidentes buscar una tercera reelección consecutiva, Putin puso a su títere personal, Dmitry Medvedev, en el poder por un solo mandato,
reiniciando su reloj político y permitiéndole postularse para 2 mandatos más. En 2020, creó enmiendas constitucionales, aprobadas por ambas cámaras del Parlamento, que reiniciaron su reloj político, permitiéndole postularse para presidente nuevamente en 2024, elección que ganó, y una vez más en 2030. Putin ha estado en el poder exitosamente durante 24 años, y podría permanecer otros 12, convirtiéndose en el líder ruso con más tiempo en el poder en la historia moderna. Su control sobre los niveles de poder en Rusia es absoluto, lo que le permitió aprobar un conjunto amplio de leyes poco después de la invasión de Ucrania, que efectivamente silenciaron cualquier oposición a él, a sus políticas o a la guerra misma. Los manifestantes en Rusia ahora pueden enfrentar severos castigos, incluyendo sentencias de cárcel, por cualquier sentimiento considerado como antiguerra, una herramienta utilizada para destruir la resistencia política a su gobierno y la guerra en Ucrania. Una vez encarcelados, estos individuos pueden ser reclutados para luchar en Ucrania, y como la mayoría de los prisioneros enviados, su destino está casi asegurado. Un estudio de las bajas de Wagner en la batalla de Bakhmut mostró que 2/3 de todos los prisioneros enviados a luchar allí murieron. De las 20.000 bajas de Wagner en Bakhmut, un total de 17.000 eran prisioneros. Y aún así, ni siquiera Putin puede encubrir el efecto que las bajas continuas están teniendo en Rusia y su futuro. Incluso sin las bajas de guerra, Rusia ha experimentado una enorme fuga de cerebros, con la pérdida de aproximadamente 1 millón de personas del país desde que comenzó la guerra. Esto ha generado una gran escasez de mano de obra en el país, particularmente en el sector tecnológico, donde se calcula que 100.000 profesionales de TI han renunciado y emigrado al extranjero. En 2023, el 42% de las empresas industriales rusas enfrentaron una escasez récord de trabajadores. Las industrias más afectadas fueron la manufactura, la industrial, la minería y el transporte. Una verdadera preocupación para un país donde la industria y la minería constituyen un porcentaje desproporcionado del Producto Interno Bruto ruso. Se estima que 2.500 científicos de alto nivel han abandonado el país, lo que ha resultado en lo que se llama un desastre intelectual para el país. Sin embargo, incluso peor que esto son las sanciones impuestas al país, que han cerrado los esfuerzos de cooperación entre los investigadores rusos y muchos homólogos globales. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Michigan tenía un esfuerzo de investigación conjunto en Skolkovo, pero eso se terminó después de que Rusia invadió Ucrania. Los científicos rusos también han sido excluidos de las revistas científicas occidentales, impidiéndoles publicar sus trabajos para revisión por pares en el extranjero. Esta falta de revisión resulta en estancamiento científico y falta de innovación. Rusia también ha sido excluida de los esfuerzos científicos conjuntos de vanguardia en la investigación moderna. Proyectos como el Gran Colisionador de Hadrones, por ejemplo, requieren cooperación internacional debido a su costo y complejidad. Pero la ciencia rusa ya no puede beneficiarse de la cooperación en esos proyectos. También ha habido una masiva salida de capital de Rusia. Junto con su experiencia, los rusos que huyeron después de la invasión de Ucrania se llevaron sus ahorros, y eran los rusos más ricos los que podían permitirse irse en primer lugar. Esto resultó en que se estima que el 11.5% de todos los ahorros personales en bancos rusos se transfirieron al extranjero en 2022, lo que equivale a 41.5 mil millones de dólares que han salido de la economía rusa. Esta pérdida de capital significa menos rusos invirtiendo en empresas rusas, lo que lleva a una caída en la economía general. Los problemas de Rusia se agravan por la baja tasa de natalidad y la falta de imaginación en el país. Rusia ha estado intentando rectificar esto atrayendo a migrantes del extranjero, aunque cada vez más ha canalizado a ese personal hacia las líneas del frente de Ucrania. Su larga relación con India ha comenzado a agriarse después de que se descubrió que agentes rusos estaban operando una red de tráfico humano dentro de India, canalizando a indios desesperados hacia Rusia y atrayéndolos con promesas de ciudadanía y buenos trabajos. Sin embargo, esos buenos trabajos resultaron ser en el ejército, que para el crédito de Rusia ha estado ofreciendo contratos muy lucrativos, tanto en casa como en el extranjero, para cualquiera dispuesto a unirse, con pagos finalmente comparables al promedio que reciben los miembros del servicio de Estados Unidos. Sin embargo, lo ingenioso es que Rusia no está pagando esos paquetes por adelantado. De hecho, reciben un pago durante el proceso de alistamiento. Estos soldados son enviados a las líneas del frente, una estrategia calculada para asegurar que la mayoría se conviertan en bajas, y así Rusia no tenga que pagarles en su totalidad.
La masiva salida de empresas occidentales de Rusia también está alimentando su inestabilidad. La nación perdió decenas de miles de millones de dólares en inversiones extranjeras después de la guerra, tanto en capital como en hardware. Algunas empresas no tuvieron más remedio que abandonar su hardware, el cual fue confiscado de inmediato por las autoridades rusas. Varias aerolíneas se vieron obligadas a dejar aviones de pasajeros en Rusia, y a pesar de solicitar que los aviones les sean devueltos, Rusia se ha negado. Esto ha amargado significativamente a las empresas occidentales para hacer negocios en Rusia, incluso después de que la guerra terminó y se levantaron las sanciones. A las empresas no les gustan los regímenes impredecibles y excesivos que pueden amenazar sus activos en cualquier momento, haciendo de Rusia una oportunidad de inversión increíblemente poco atractiva, incluso si todas las sanciones se levantaran de inmediato. Los sectores más golpeados por las sanciones son el médico y energético de Rusia. Poco después de iniciada la guerra, Rusia se quedó sin medicamentos críticos para el cáncer, aumentando las mortalidades. Desde entonces, Rusia ha trabajado para esquivar o eludir las sanciones globales, en ocasiones colaborando con China. No obstante, el sector energético ruso ha sido devastado por las sanciones, ya que el capital occidental constituye una parte importante de las inversiones en las operaciones de gas y petróleo, la expansión de instalaciones y la perforación de nuevos pozos exploratorios en Rusia. Incluso el mantenimiento básico se ha visto afectado, ya que Rusia depende de la tecnología occidental para gran parte de su infraestructura energética, tecnología que Rusia no tiene la experiencia técnica para producir a nivel nacional. Agravando este problema está una agresiva campaña de drones por parte de Ucrania, que apunta a la producción y exportación de energía rusa. Esto ha llevado a una prohibición de las ventas de gasolina extranjera, que Rusia ha fingido que simplemente se alinea con las políticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero en realidad es necesaria debido a una dramática interrupción de la producción de energía rusa. No todo el daño a su industria proviene de las sanciones. Gazprom cortó el suministro de gas a Europa para presionar a la Unión Europea y que no apoyara a Ucrania. Incluso antes de las sanciones, Putin creía que la dependencia europea del gas ruso le daría influencia para someterla a su voluntad. De hecho, el presidente Barack Obama ya estaba advirtiendo a Alemania en los años 2010 que dependían demasiado de la energía rusa y estaban dando a Vladimir Putin toda la cuerda que necesitaba para colgarlos. La canciller alemana Angela Merkel se burló de sus preocupaciones, afirmando que América tenía una mentalidad de guerra fría. En lugar de eso, buscó un compromiso económico con Rusia, creyendo que el comercio mutuo sería demasiado beneficioso para que Rusia lo rechazara, animando a otras potencias europeas a imitarlo. La política de Merkel llevó a una desastrosa dependencia de la energía rusa, que resultaría en una separación extremadamente dolorosa en 2022. El intento de Rusia de chantajear a Europa cortando el gas natural fracasó espectacularmente. Pensaban que los occidentales eran débiles y muy apegados a su prosperidad, como para arriesgarla frustrando sus planes en Ucrania. Esto fue un gran error, con fuentes alternativas de energía explotadas rápidamente. El mayor problema para Rusia es que su mercado de gas natural dependía casi totalmente del consumo europeo, dada la dificultad para transportarlo y la falta de instalaciones de Rusia para licuarlo para su transporte al extranjero a través de barcos. La nación sigue luchando para reemplazar su flujo de ingresos perdido, especialmente dado que gran parte de la tecnología necesaria para construir plantas para la exportación tendría que provenir de empresas occidentales. La industria petrolera de Rusia, el sector más importante de su economía, ha resistido las sanciones mucho mejor, pero aún sufre enormemente. Los límites de precios europeos han reducido la rentabilidad del petróleo ruso, forzando a Rusia a vender cerca del punto de equilibrio. Para empeorar las cosas, naciones como China e India han aprovechado la desesperación de Rusia exigiendo fuertes descuentos. A pesar del aumento drástico en las exportaciones a ambos países, el flujo de ingresos de Rusia ha continuado disminuyendo. Sin embargo, Rusia ha tenido que compensar su presupuesto decreciente, por lo que recurrió a gravar los ingresos del petróleo utilizando los precios del crudo Brent en lugar de los precios en euros. Esto implica que Rusia está canibalizando su propia industria energética, ya que las escasas ganancias dejan menos dinero para invertir en expansión, perforar nuevos pozos o incluso para mantenimiento básico. La campaña de drones de Ucrania solo ha empeorado las cosas, aumentando la inseguridad económica de Rusia y un futuro extremadamente impredecible. Hasta ahora, Rusia está evitando un colapso gracias al impulso artificial de su economía. Al inicio de la guerra,
Se estimaba que Rusia tenía 612.000 millones de dólares en reservas extranjeras, con poco menos de la mitad de esos 300.000 millones de dólares en bancos occidentales. Esos fondos fueron congelados de inmediato, pero Rusia aún conservó una reserva considerable que podría liquidar, y lo ha estado haciendo para financiar la guerra en Ucrania y apuntalar su economía. El Fondo Nacional de Riqueza, valorado en unos 100.000 millones de dólares al comienzo de la invasión, se había gastado casi la mitad para principios de 2024. Las tenencias del Fondo Nacional de Riqueza bajaron un 12% en el mismo lapso, con grandes subsidios destinados a la economía para contrarrestar los efectos de las sanciones. Se calcula que 2 billones de rublos se usaron para adquirir acciones en compañías e infraestructuras rusas y bonos, mientras que otros 3 billones financiaron directamente su déficit presupuestario de 2023. Si el petróleo cae por debajo de $50 por barril, algunos creen que Rusia agotará su Fondo Nacional de Riqueza en 2 años. No obstante, el incremento del costo bélico en Ucrania podría agotar ese fondo más velozmente. Ucrania ataca la infraestructura energética rusa, a pesar de que el presidente Joe Biden les pidió que detuvieran temporalmente los ataques para estabilizar los precios globales del petróleo. Algunos creen, sin embargo, que Rusia puede seguir creando un margen de seguridad para sí misma a pesar de un precio de 60 por el petróleo, a través de inversiones en activos y líquidos. Y ciertamente las cifras financieras rusas muestran que el país está luchando, pero no en peligro inmediato de colapso. Sin embargo, las cifras rusas no han tenido verificación independiente desde que comenzó la guerra, y en gran medida se considera que están completamente falsificadas para evitar el pánico en casa y negar al mundo la información vital que podría usar para dirigir mejor las sanciones. No obstante, un presupuesto decreciente en gasto social podría comenzar a producir serios disturbios pronto, especialmente mientras la nación se tambalea por el asombroso costo de cuidar a tantos heridos y discapacitados por la guerra. Muchos han comparado los problemas económicos actuales con los últimos días de la Unión Soviética, pero esta es una comparación injusta. La Unión Soviética estaba casi en bancarrota al momento de su colapso, con grandes déficits comerciales y deudas en el extranjero. La economía soviética estaba estancada y lo había estado durante 2 décadas, con Gorbachov rechazando implementar las reformas económicas propuestas que se esperaba revitalizaran la Unión. El limitado comercio exterior se basaba principalmente en el intercambio de materias primas o energía por productos específicos. En 1988, las delegaciones comerciales soviéticas y americanas se reunieron para discutir cómo expandir las relaciones comerciales entre ambas naciones. Los planificadores económicos soviéticos esperaban aprender sobre gestión, marketing y fabricación de la delegación estadounidense, admitiendo el pobre estado de su economía. La economía planificada y el estricto control gubernamental soviéticos fracasaron, dejando a la Unión Soviética en un declive inevitable. Aunque existen algunas paralelas ahora, gracias a la alienación de Rusia en el escenario mundial, la economía rusa en sí es mucho más robusta y saludable de lo que era durante los tiempos soviéticos. Mientras que la economía planificada soviética era muy rígida y dependía mucho de subsidios estatales, Rusia tiene una economía capitalista que participa en el comercio global, a pesar de ser la nación más sancionada en la historia. La movilización bélica ha ayudado a la economía rusa, revirtiendo o congelando los indicadores de tendencia negativa. En 2023, Rusia movilizó su industria para la guerra, estableciendo un comité gubernamental especial que supervisó la producción doméstica. Este comité tenía el poder de gestionar directamente cualquier negocio ruso crítico para el esfuerzo de guerra e incluso podría forzar la cancelación de planes de vacaciones y ordenar turnos extendidos. Ahora, muchos productores de armas rusos están trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día. El auge manufacturero ha impulsado la economía rusa debilitada. Pero es un pueblo Potemkin, porque la economía rusa ahora está cada vez más invertida en la producción de bienes de guerra. Estos artículos desechables no generan valor de mercado ni pueden servir como inversión económica. Una vez que se ha construido un tanque, no genera valor. De hecho, consume valor al exigir mantenimiento y combustible. El auge económico es ilusorio y, cuando la guerra acaba o los presupuestos estatales para bienes bélicos se agotan, se convierte en un colapso debido a la falta de inversiones en otros sectores. Con el enfoque en la producción bélica, escasean los fondos y empresarios para invertir en otros negocios. Aunque la economía rusa difiere de la soviética, podría llegar al mismo callejón sin salida que la economía soviética. Pero no pronto. Primero deben agotarse las reservas de efectivo de Putin,
Y Ucrania se asegura de que suceda al apuntar a la capacidad de Rusia de producir y exportar energía. Otra fuente de inestabilidad para Rusia son las tensiones dentro de sus minorías étnicas. Estas tensiones explotaron recientemente con una serie de ataques terroristas en la región de Dagestán. Los separatistas islámicos, debilitados, iniciaron una campaña violenta contra las fuerzas locales, sumiendo la región en el caos por varios días. Aunque fracasaron en sus metas, su fracaso también es un éxito, mostrando a otros extremistas o separatistas que Rusia se ha debilitado lo suficiente para ser desafiada en sus fronteras. No obstante, Rusia ha actuado para mantener el control sobre sus minorías étnicas. El ejército ha seleccionado y notificado desproporcionadamente a ciertos grupos para el reclutamiento. Como sabe Moscú, habrá menos disturbios públicos si las bajas provienen de comunidades de minorías étnicas en la remota Rusia versus cosmopolitas en ciudades rusas étnicas como San Petersburgo. Se le ha llamado una limpieza étnica silenciosa, pero para esas poblaciones, los grandes paquetes de pago son una oportunidad irresistible. Los paquetes salariales militares mejorados a menudo equivalen a varios años de salario en la Rusia rural. El verdadero problema vendrá cuando Rusia se quede sin minorías étnicas para explotar y enviar al frente de batalla. Una vez que las bajas sean tan graves que deba promulgar proyectos de ley en los principales territorios rusos y esos reclutas también se conviertan en bajas, el Estado ruso podría comenzar a experimentar la inestabilidad esperada hasta ahora. Por ahora, Rusia parece decidida a evitar un nuevo proyecto de ley, aunque preocupa que casi haya agotado su capacidad para reclutar presos, una fuente clave de poder de combate sacrificial. Las enormes pérdidas rusas en su ofensiva veraniega evidencian la urgente necesidad de una nueva legislación. La 83ª Brigada Aerotransportada ha sufrido recientemente bajas masivas, con bloggers militares rusos informando que toda la unidad ha tenido que ser retirada del frente para una reconstitución total. Un soldado de la Brigada Aerotransportada de élite incluso publicó un video en las redes sociales declarando que iba a rendirse, diciendo que él y su unidad no podían seguir adelante y que no habían comido ni bebido agua en 3 días. Terminó su video implorando a la juventud rusa que no se uniera al ejército. La mayor amenaza para Rusia y Vladimir Putin siempre va a ser interna. Aunque es tentador mirar todos estos eventos y concluir que Rusia debe estar cerca del colapso, la verdad es que el pueblo ruso siempre ha tenido una tolerancia antinatural para las bajas. El control de Putin sobre la población y las estructuras de poder rusas también parece resistente, capaz de resistir la insurrección de Wagner en el verano de 2023, cuando la mayoría pensaba que el régimen podría caer. Ahora descubre por qué la economía mundial no necesita a Rusia, o mira este video en su lugar.